Lo que no pueden las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que está sucediendo en el Cauca. Y antes de empezar a informar acá como se debe informar y no como están informando los que ya sabemos pero que hay que nombrar a ver si en algún momento sienten vergüenza, que son Caracol, RCN, la FM, Revista Semana, la W y los medios del establecimiento. Toca decir que acá en ningún momento se le está alcahueteando y se le está celebrando a las disidencias y tampoco a las guerrillas de este país, mejor dicho, a lo que queda de las FARC o a las disidencias de las FARC, y por otro lado al ELN que han cogido el diálogo y el tema de la paz total como si fuera pues un calzoncillo de ellos, como si fuera pues un trapo viejo, no respetando a los colombianos y pasando por encima de la voluntad del gobierno, que tiene como único objetivo dialogar a ver si por fin este país, después de 60 años, casi 70 años, conoce la paz y la gente que vive en la Colombia profunda, término que le duele a la gente divinamente, caray, a la gente de bien, carachas, que porque es un término mamerto, pues así les duela, toca decirlo, a ver si la gente del campo conoce la paz en Colombia. Y habiendo dicho esto, hay que decir que las guerrillas, que las disidencias se cogieron nuevamente el Cauca y están haciendo hasta para vender allá. Que el presidente Gustavo Petro, en compañía de su ministro de Defensa Iván Velázquez, ya anunciaron que van para allá a ver qué es lo que está pasando, porque resulta que en todo lado están diciendo: ay no, este gobierno está permitiendo que las guerrillas hagan hasta para vender en el Cauca, que les habíamos dicho, ¿para qué votamos por este señor Gustavo Petro? ¿Para qué lo dejamos ser presidente? Y hay una cantidad de gente que aparece en todo lado diciendo: estoy arrepentido de votar por Petro, pero que cuando uno revisa en los tweets de antes o en sus apariciones de redes sociales, resulta que nunca votaron por Petro. O sea que detrás de esto hay una manipulación mediática para que la gente que sí votó por Petro esté diciendo: no, yo también estoy arrepentido. Pero volvamos al tema del Cauca. A ver, ¿qué es lo que está pasando con las disidencias? ¿Qué es lo que está pasando con el señor Iván Mordisco? ¿Y por qué las FARC nuevamente han cogido al Cauca como estampadero ahí de lo que ellos quieran hacer en Colombia, que es nada más y nada menos que seguir profesando la violencia con el único fin de recibir algún tipo de beneficio económico de esto? Porque es que detrás del conflicto armado que hay en Colombia está un patrocinador, no está don beneficiado, que es el narcotráfico, que es el verdadero problema del conflicto en este país. Pero entonces ya salieron los uribistas y la gente de bien y la oposición a decir que por culpa de Petro el país retrocedió 20 años y que quién piensa en la gente del Cauca. Y ya salió María Fernanda Cabal y Polo Polo y Paloma Valencia a decir: no, es que no podemos más, que alguien haga algo por la gente del Cauca. Y uno diría: ¿en qué momento esta gente empezó a interesarse por lo que ocurre en el Cauca? ¿Acaso la violencia en el Cauca es nueva? ¿Acaso el plomo que se ve en el Cauca es cosa de este año? No, señor. ¿Acaso doña Paloma Valencia antes no decía que es que la gente del Cauca había que dividirla? ¿Acaso doña María Fernanda Cabal no decía que es que los caucanos quieren vivir sabroso a costillas del Estado? ¿Y acaso el señor Polo Polo no decía que lo que pasaba con los líderes sociales eran problemas de faldas porque eran unos borrachos y una cantidad de cosas más? Pues resulta que es que lo que pasa en el Cauca no es nuevo. Pues resulta que el gobierno del señor Iván Duque dijo que el señor Iván Mordisco había sido dado de baja. Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional, y el trabajo también conjunto con la Fuerza Aérea de nuestro país,
con nuestra Armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Ay, en ningún momento fue dado de baja y la plata de la recompensa por ningún lado. Y resulta que es que el Ejército Nacional anteriormente, en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, en cabeza del señor Iván Duque y en cabeza del señor Juan Manuel Santos, pues estaba expuesto prácticamente que a la guerra, y los héroes de la patria tenían que poner el pecho porque la guerra le trae beneficio a la gente de bien, caray, divinamente, que mantiene a este país asustado y que mantiene a este país en medio de la sangre y el plomo para poder seguir vendiendo la seguridad democrática, que es la que tanto le gusta a la fachamenta aquí en Colombia. Y entonces ahora que el Ejército Nacional se está encargando de incautar toneladas y toneladas de coca, se está encargando de desmantelar grupos al margen de la ley y están haciendo bien la función para traer la verdadera paz en Colombia, que es la erradicación de campamentos ilícitos, entonces de un momento a otro los medios de comunicación salen a decir que esto se pareja a los años 90 y que estalló nuevamente la guerra en Colombia, como si la guerra en Colombia en algún momento se hubiera acabado. Entonces toca preguntar, ¿a qué guerrilla es la que está enfrentando el gobierno de Petro? ¿A la guerrilla que acabó el señor Álvaro Uribe Vélez con la seguridad democrática? ¿A la guerrilla que firmó el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos? ¿O a la guerrilla que se gestó durante el gobierno de Iván Duque, que dijo que había dado de baja a los cabecillas de la misma? ¿Cómo puede ser culpa del señor Gustavo Petro que las disidencias de las FARC anden haciendo lo que sea, si es que el gobierno pasado dijo que con el proceso de paz se limpiaba el culo, y en el gobierno pasado cayeron miles y miles de firmantes de la paz del gobierno de Juan Manuel Santos? Ahora, esa retórica que andan montando, ay, que miren que el Cauca empeoró en el gobierno de Duque, pues hay que tumbarla también, porque expertos en mentir si son estos. Donde hubo mayor violencia en el Cauca, según las estadísticas, fue en el gobierno del señor Iván Duque. ¿Por qué no está Duque poniendo la cara? ¿Por qué los medios de comunicación callaron en el gobierno de Duque ante la violencia del Cauca? ¿Y por qué no dicen que las guerrillas o las disidencias de las FARC se nutrieron nuevamente durante su gobierno? Y lo mismo con las del ELN. Guerrillas que hay que decir con las que no se representa ningún colombiano en su sano juicio, porque es que nadie quiere la violencia en Colombia más allá de los que se benefician de la misma. Ahora lo que sigue es, ¿qué hace un soldado en medio de unos atentados hablando con Vicky Dávila? ¿Por qué un soldado tiene el número de WhatsApp de Vicky Dávila? ¿Y por qué en medio de semejante sancochero y de semejante puede escribirle a Vicky Dávila y puede pedirle ayuda a Vicky Dávila, y Vicky Dávila inmediatamente le contesta? ¿No es acaso la periodista más famosa de Colombia? O sea que si yo me consigo el número de Vicky Dávila inmediatamente me contesta a mí. Quedan muchas dudas, porque inmediatamente empezó el hostigamiento de las guerrillas en el Cauca. Ya todos los políticos de la oposición, dígase usted Cambio Radical, Centro Democrático e incluso el Partido Conservador y algunos del Partido Liberal, ya sabían que iban a escribir en Twitter. Ya tenían clarito el procedimiento para publicar en redes sociales, y ya los medios de comunicación también sabían qué publicar. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué el señor Gustavo Petro se tuvo que desplazar al Cauca? Porque claramente es el presidente de la República y es responsabilidad absoluta de él. Así en gobiernos pasados no se hayan hecho cargo. Y el ministro de Defensa tiene que mostrarle resultados al país, resultados que se ha mostrado, y es por eso que vemos a toda la godorria
porque por fin acá en Colombia hay un planteamiento duro frente a la lucha contra el narcotráfico que, como digo yo, beneficia a megaterratenientes, beneficia a hacendados, beneficia a paracos y beneficia a las disidencias también y a las guerrillas que ven en el plomo y en la guerra en Colombia un negocio muy lindo y por eso no lo quieren acabar. Los diálogos de la paz total toca seguirlos porque ya vimos que es la única forma de lograr la paz en Colombia, porque es que la guerra en el monte no va ni la luchan los hijos de Uribe, ni los hijos de la Cabal, ni los hijos de Santos, ni los hijos de Ardila Lule, ni los hijos de Sarmiento Angulo. Son los pobres los que van al monte a dar chumbimba. Entonces es muy sabroso cuando la gente de bien, caray, divinamente dice: ay no, hay que acabar con las guerrillas, sabiendo que por debajo de cuerdas están lucrando sabrosamente. Entonces Vicky Dávila va a tener que dar explicaciones de por qué habla con soldados supuestamente del Ejército Nacional y tiene información de primera mano, por qué los políticos de derecha sabían que trinar y por qué el señor Gustavo Petro destituye al señor Luis Ospina y pone en su cargo al señor Luis Cardoso. De que algo está pasando en el ejército internamente está pasando, porque es que salió el presidente eterno, don Álvaro Uribe Vélez, a decirle al ejército prácticamente que desobedezcan al presidente de la República, que es el comandante en jefe del Ejército Nacional. Entonces Álvaro Uribe Vélez está dando la orden para que esto suceda. Entonces Álvaro Uribe Vélez se sigue creyendo el comandante en jefe del Ejército Nacional. Entonces al final Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010 sí dio la orden para que se ejecutaran los falsos positivos en Colombia. Son dudas que le quedan a uno, ¿no? Porque si estamos viendo a un expresidente que es el culpable de los falsos positivos en Colombia porque era el comandante en jefe del ejército y que no ha sido investigado por los mismos, si hemos visto unos altos mandos del ejército que han comparecido ante la JEP y si hemos visto gente del Ejército Nacional de rangos inferiores y soldados diciendo que efectivamente se había una política de seguridad democrática que daba la orden implícita de dar de baja gente y disfrazarla de guerrillero, entonces uno sí le queda la duda, porque Álvaro Uribe Vélez está a punto de irse a la cárcel, porque cada vez que Álvaro Uribe Vélez se enfrenta a la justicia colombiana, de un momento a otro el conflicto armado en Colombia y la violencia en Colombia se recrudece y Álvaro Uribe Vélez, sin ninguna vergüenza, porque este tipo ya no conoce la vergüenza ni el cinismo, sale a decirle a los soldados del Ejército Nacional que desobedezcan al presidente. Gustavo Petro ya dijo que lo que estaba haciendo el señor Álvaro Uribe Vélez era un delito y como delito tenía que ser investigado. Los artículos 467 y 468 del Código Penal: es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviera ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años. Así que don Álvaro Uribe Vélez, y así esto le duela a la derecha colombiana, y así esto le duela a los medios de comunicación del establecimiento, y así esto le duela a la oposición acá en Colombia, porque Álvaro Uribe Vélez tiene que incitar al Ejército Nacional a que no obedezcan al presidente Petro, que es el comandante en jefe, mientras al mismo tiempo la oposición le exige al comandante en jefe que dé resultados y que ponga en su sitio a las disidencias. Y las disidencias aquí cogieron fuerza, si las disidencias aquí se hicieron más fuertes y si las disidencias cogieron poder nuevamente, fue por culpa del señor Iván Duque, que no quiso hacer nada en los diálogos de paz, ni con el ELN, ni con las disidencias de las FARC, ya lo habíamos dicho anteriormente. Y entonces, ¿por qué el expresidente Iván Duque sale en todos los medios de comunicación a decir que Petro se dejó coger el país por las FARC y que nuevamente estamos viviendo lo que ya no queríamos vivir? No, señor, aquí tienen que haber unos responsables en pleno, y así como el presidente de la República tiene que ir al Cauca a ponerle la cara a la gente que vive allá y es la que padece todos los días la violencia del conflicto armado en Colombia, también tienen que salir los otros responsables: don Álvaro Uribe Vélez, don Juan Manuel Santos y don Iván Duque, por nombrar a los presidentes de este siglo. Porque es que de cuentico que están diciendo en todo lado, ¡ay no!
Petro vendió al país, es que sus amigotes de las FARC. No, señor, el cuentico ese de que Iván Mordisco financió la campaña de Petro también se cayó, y esa fue otra mentira de la señora Vicky Dávila. Entonces, ¿hasta cuándo este país va a tener que vivir engañado y va a tener que vivir pensando que los héroes de la patria son los políticos de derecha, que en realidad son los que han nutrido el conflicto en Colombia y son los culpables y los responsables de la violencia que aquí nunca para? El señor abuelo de Paloma Valencia, el señor López Miquelsen, el señor papá de Andrés Pastrana, el señor abuelo del señor Vargas Lleras, el señor abuelo del señor Juan Manuel Santos, el señor Turbay, que es el abuelo de Miguel Uribe Turbay, el señor Andrés Pastrana, hijo de Misael Pastrana, el señor Álvaro Uribe Vélez, que durante sus 2 gobiernos se dedicó, mejor dicho, a fortalecerlas convivir para que el conflicto no se acabara en Colombia, mientras salían todos los medios de comunicación a decir que estaba acabando con las guerrillas, y el señor Iván Duque, que es el que puso a Álvaro Uribe Vélez. Hay un nepotismo ahí metido, hay una plutocracia ahí metida, y hay unos responsables ahí metidos que durante generaciones, o sea, saltando de generación en generación, han mantenido a este país en el conflicto, pero les queda más fácil decir que es que esa es culpa de las izquierdas, del castrochavismo y el comunismo de Petro, cuando aquí en Colombia, si algo ha hecho bien el poder hegemónico y las derechas, es desaparecer todo lo que les huele a izquierda y quiera hacer política en este país. Entonces el señor Gustavo Petro ya mismo debe estar en el Cauca haciendo lo que tiene que hacer un presidente, que es poner la cara y decirle a este país cómo se va a solucionar el conflicto armado en Colombia por las vías del diálogo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita, darle like y compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos aquellos que apoyan este noticiero. Sin ustedes no fuera posible dar la información. Muchas gracias.